Argumento fundamental contra la pena de muerte. Émile Bergern. Enero 2019. Introducción. La idea que expongo aquí es que el penal, el castigo, es absurdo, ilegítimo e incluso ilegal, ya que todos nos hemos visto obligados a existir, y por lo tanto somos inocentes de los actos que no podríamos haber hecho sin esta existencia impuesta por otros, nuestros padres con corresponsabilidad social. Si la ley autoriza la procreación explícita o implícitamente, entonces no puede reprochar sus actos a las personas cuya existencia ha impuesto, pues sin esta autorización no habrían existido. Ellos y sus imperfecciones en una sociedad administrada y controlada por leyes, por lo tanto ellos mismos imperfectas, sociedad y leyes, y reconocida como tal por la sociedad por esta misma existencia. La humanidad debe librarse de la justicia penal y de toda forma de castigo, porque no es justicia. Una verdadera justicia humana, humanista, debe asegurarse de que toda persona puesta en el mundo para el servicio social viva en el bienestar. De lo contrario, es inútil lanzar su fabricación. No es necesario imponerle la existencia. Los procreadores y sus asociados que no saben fabricar ni educar perfectamente a una persona. No pueden imputar a la persona fabricada sus acciones imperfectas en una sociedad imperfecta, aunque quisieran imputarle su existencia por no se sabe qué artificios. La sociedad no puede reprochar sus interacciones con el mundo a una persona que no ha querido existir, que por lo tanto no ha pedido interactuar y que, por lo tanto, tendrá que hacerlo a pesar de ello. Somos elementos del universo que, en cambio, existe desde siempre y fuera del tiempo. El universo es perpetuo y sin responsabilidad de existir. Sus mecanismos son irresponsables. Lo mismo se aplica a nosotros, que hemos sido inducidos por este universo sin responsabilidad. La responsabilidad no puede nacer de la irresponsabilidad. Dado que el conjunto es irresponsable, el contenido, nosotros, también lo es, ya que no hay cambio de valor, sino únicamente de funcionalidad. Presentación. El derecho no precede al poder. Está concebido por el poder, por lo que es ilegal. Este texto no habla de la protección de la sociedad contra las personas asociales o antisociales, sino de la pena, el castigo, el código penal, la justicia penal, la legislación sobre sentencias y el deber de prescindir de ella. Este texto tampoco habla de víctimas y de cómo la sociedad debería tratarlas. Es un tema crucial que debe abordarse por separado. Este tema de las víctimas no tiene nada que ver con el derecho penal. E incluso debe ser tratado antes del castigo, ya que las primeras víctimas son el resultado de la procreación y, por lo tanto, de la existencia misma. Son los padres, que hacen o se arriesgan a hacer niños discapacitados. Todos los somos penalmente responsables. Porque no deberían estar en un sistema, el sistema actual, donde se supone que la persona que actúa es responsable de las consecuencias de sus acciones. Primero debemos eliminar el punitivo, y todo lo que fluya de él debería desenrollarse como una madeja. ¿Con qué reemplazar al punitivo? Respuesta: a través de la educación. No debemos curar, debemos prevenir la enfermedad. Por lo tanto, es necesario actuar aguas arriba en la fuente. La fuente es la procreación. Como necesitamos una palanca para cambiar mentalidades, lo mejor es judicial. A más o menos corto plazo, la justicia penal debe desaparecer. Debe reconocer la injusticia con la que trata a lo que llama los justiciables.
Nadie pidió ser justiciable antes de existir. Los humanos pasarán por jueces y el Consejo Constitucional para cambiar el comportamiento aberrante de los gobernantes y algunos hombres que se han apropiado del poder a través del dinero. Poseer dinero es ser dueño del trabajo de las personas, por lo que es ser dueño de las personas. Es hipócrita, o la negación. Negarse a admitir que ser dueño del trabajo de las personas significa ser dueño de las personas que hacen el trabajo. Es hipócrita negarse a admitir que todos estamos obligados a trabajar para sobrevivir haciendo un trabajo elegido por otros, ya que no hemos pedido existir en este mundo. Nadie debería ser dueño de personas. ¿Qué espera la justicia actuar contra esta esclavitud? ¿Quieres cambiar el mundo? Cierra tus prisiones. Es ilegal castigar. Deja de encerrar los que usted ha fabricado imperfectamente y educado imperfectamente y arrojado a tus sociedades imperfectas. No han pedido de existir, al igual que tú. Sería un buen punto de partida. Los jueces y el Consejo Constitucional deben comprender los conceptos de responsabilidad e inocencia para existir. Esta acción fundamental requerirá que revise la educación de sus hijos. Tienes que hablar de la inocencia de existir como hablas de heliocentrismo y evolución. Es una verdad absoluta de la naturaleza, todos deben saberla, como toda verdad esencial. Nadie es responsable de sus propias imperfecciones físicas, por lo tanto intelectuales, del nacimiento y de sus futuras imperfecciones que resultan. Nadie es responsable de sus imperfecciones educativas y las imperfecciones conductuales resultantes. Nadie es responsable de las imperfecciones de la sociedad en la que se incorporó sin su consentimiento. Nadie es responsable de no estar perfectamente adaptado a la sociedad y sus reglas. Nadie es perfecto porque la perfección no existe. Pero, sobre todo, nadie ha pedido existir ni perfecto ni imperfecto, en este mundo imperfecto o en otro perfecto o no. ¿De qué derecho se fabrican una persona? Cuando uno se pretende por encima del simple animal, cuando uno se pretende inteligente, sensible, consciente. Un animal no hace una pregunta. Un ser humano debe hacer, especialmente sobre las preguntas esenciales, frase educativa sempiterna que todos los niños del mundo han escuchado miles de veces. Piensa antes de actuar. Y si hay una pregunta crucial, en el verdadero sentido de la palabra, es imponer a una persona para que exista. Entonces, ¿de qué derecho se puede castigar a quien no ha pedido existir y, sobre todo, cómo ha llegado el ser humano a castigar al que él mismo hace imperfecto? ¿No es absurdo castigar a la cosa o al ser humano que fabricamos? ¿No es absurdo darle defectos físicos o intelectuales, incluso involuntariamente, y castigarlo por estos errores de comportamiento inducidos? Si no sabe cómo educar, aprende o busca ayuda de especialistas. Si los expertos no lo saben, que llenan sus vacíos, la educación es conductual, es decir, que aprendemos en el ejemplo. El castigo no es un buen ejemplo, por lo que no es una buena educación. La tortura psicológica, soledad y privación de libertad no es un buen ejemplo, por lo que no es una buena educación. El secuestro, prisión, no es un buen ejemplo, por lo que no es una buena educación. La pena de muerte no castiga al muerto, ya que no enseña nada a quien ya no existe. No es un castigo. El corredor de la muerte es solo una larga tortura sin una razón educativa directa para la persona que se supone que ya no debe regresar a la sociedad, por lo tanto, no tiene sentido y
No es justicia porque la ejemplaridad del castigo no es equidad. La educación es primordial. El conocimiento es primordial. Nuestras acciones dependen de lo que somos y de lo que sabemos que no hemos pedido. Pregúntese por qué nunca ha pensado en su propia cohesión de existencia y la inocencia de todas sus acciones que se derivan de ella. Y de comprender por qué una educación racional, racionalista, podría cambiar a cada individuo y, por lo tanto, al mundo. Funcionamos retroactivamente y eso explica muchas cosas sin recurrir a nociones absurdas. La verdad siempre debe ser contada a todos sin excepción y no puede ser bloqueada a menos que sea un dictador o aprecie la dictadura. La inocencia de nuestros actos es una, yo lo digo. El penal es absurdo, yo lo digo. Deja de castigar, es absurdo. El derecho a castigar es la primera pregunta, porque si solo existe el poder de castigar, no hay ética en este derecho. La responsabilidad real de la persona es la segunda pregunta, porque si todo lo que existe es sin responsabilidad, entonces el castigo no tiene sentido. Existe nuestro mundo social basado en nuestro imaginario, en el proceso de ser corregido, y el mundo tal como es realmente y, por lo tanto, se correlaciona tanto como sea posible con las descripciones científicas. Vivimos en un mundo que ha imaginado la responsabilidad de las personas. Y debemos tratar de alcanzar el verdadero mundo natural donde la responsabilidad no existe. El mundo real es sin responsabilidad, mientras vivimos en el mundo imaginario con responsabilidad. Obviamente, esto no puede funcionar. Nuestras sociedades no pueden seguir adelante con esto. Hay demasiada diferencia entre la realidad y lo imaginario. La descripción verbal del mundo y su verdadera naturaleza debe ser lo más precisa posible. Debe haber una coincidencia lo más perfecta posible entre la descripción verbal y los hechos, objetos y eventos descritos. La responsabilidad es una invención sin fundamento. El libre albedrío es una invención sin fundamento. Argumento fundamental contra el penal. Este argumento fundamental contra todas las sanciones es la coerción de existencia. Pero esta coerción que se nos impone de existir nos hace inocentes de nuestras acciones. ¿Por qué? Porque lo que se nos ha impuesto no se nos puede reprochar y, por lo tanto, todo lo que resulta de él, es decir, nuestras acciones en el mundo. No podríamos hacer nada bueno o malo sin ser fabricados, sin existir. Todo se nos ha impuesto, la existencia misma, por lo tanto, nuestros componentes físicos e intelectuales, la cultura que impregna nuestros cerebros, así como nuestros asociados. Y el mundo muy violento en el que estamos insertos. ¿Quién elegiría tal existencia, infinitamente arriesgada antes de la concepción, si fuera absolutamente necesario existir? Si ella pudiera elegir. Somos inocentes de nuestras hormonas, las glándulas que las producen, los músculos que las usan y los huesos que las subyacen, del cerebro supuestamente controlado todo. Pero que solo controla por retroacción nuestros gestos y nuestras acciones si la fabricación es correcta y el aprendizaje adecuado, y los actos hechos posibles que nuestros órganos engendran. En el mundo en el que nos instalamos sin nuestro acuerdo, no pedimos existir y existir como somos ni tampoco el universo. Somos como una botella, inocentes del contenedor y del contenido. Somos móviles y nos volvemos autónomos después del aprendizaje, pero no es diferente de la autonomía de un pájaro o un gato. No pedimos existir,
ni autonomía ni movilidad, y tener que proteger y alimentar esta movilidad perpetuamente. No pedimos la violencia inherente a nuestras habilidades físicas. No preguntamos el lugar de nuestra instalación, el tipo de vida, la cultura, la sociedad y sus innumerables reglas artificiales. Todo esto se nos ha impuesto, y lo que se nos ha impuesto no se nos puede culpar. No hemos pedido poder sobre nadie ni nada. Al dar el argumento fundamental contra la justicia penal, contra todas las penas, debería derivarse el remedio para los elementos asociados, como la pena de muerte en particular, las guerras, la violencia y todo el inútil desperdicio social. ¿Por qué luchan los machos? Porque siempre ha sido así desde que los animales son bisexuales. ¿Por qué los humanos luchan una y otra vez y siempre? Porque el control sobre su agresividad es menor que su agresividad, variable según las personas, según las hormonas y el potencial físico. La agresividad domina al controlador en lugar de al revés. Los humanos no han aprendido, en casa y en la escuela, la función de control con suficiente eficiencia. Esta función de autocontrol debe ser reforzada. Es un deber social imperativo. Un exceso de testosterona puede volverte loco, todos lo sabemos. Nadie pidió tener testosterona. Nadie pidió tener la necesidad de controlar su agresividad. Si los hombres o las mujeres se convierten en delincuentes, es ante todo porque existen. Pero existen sin haberla solicitado, y se convierten en delincuentes porque los crímenes se inventaron antes de que existieran. Antes de que me hagas y me insertes en tu sociedad, una asociación igual así parece, lo dudo. Me preguntaste si aceptaba tus reglas, pero ¿por qué no fabricar a una persona sin la posibilidad de cometer crímenes? ¿Por qué no fabricar a una persona sin la posibilidad de ser una víctima? Si no lo logras, es a la persona que has fabricado a la que le corresponde la responsabilidad de tu fabricación y de tu educación. Y de tu mundo imperfecto según tus reglas inventadas sin que ella participe. Somos inocentes de nuestras acciones simplemente porque no hemos pedido actuar o interactuar. Nuestros fabricantes, padres, y la sociedad cómplice nos lo impusieron. Nos han presentado ante el hecho consumado de existir por otros que han sufrido el mismo destino antes que nosotros. Y pase lo que pase. Observaciones existenciales. Si una vida es absurda, entonces 8.000 millones de vidas son 8.000 millones de veces más absurdas. Pero, ¿de qué me sirve mi existencia antes de existir? Respuesta: a nada, ya que yo no existía antes de mi fabricación. ¿De qué me sirve mi existencia después de haber existido? Respuesta: a nada, ya que yo no existiría nunca más. Mi experiencia de un ser vivo no va a alegrar mis huesos ni el humo de mi cremación. ¿A quién sirve mi existencia? Para aquellos que me hicieron. Y sus cómplices, la sociedad. Mientras existo, por supuesto, trato de vivir lo mejor posible, como cualquier animal. ¿Seguimos siendo animales básicos? Pero cuando me fabricaron, podrían asegurarse de que iba a tener una buena vida, buena salud, longevidad, una vida emocionante en un mundo emocionante. Respuesta: no, por supuesto. Entonces, ¿cómo y por qué se atrevieron a comenzar mi fabricación? Respuesta: no es, al parecer, el problema de ellos. Solo un acto animal habitual que todos han estado practicando desde la primera celda hace unos miles de millones de años. Es inútil, pero como el universo dice que tenemos que perpetuar el sistema, entonces obedecemos estúpidamente a la gran máquina.
¿Pero por qué demonios debemos obedecer a una máquina? El universo es solo una gran máquina que gira sin razón, que existe sin razón. El universo funciona indefinidamente, perpetuamente, y es indiferente al sufrimiento que inducen sus mecanismos. No tenemos que obedecer a una estúpida máquina que no tiene principio ni fin, ni causa ni razón. Y esto tiene muchas implicaciones también. En primer lugar, si la máquina, universo, nos fabricó con la función del dolor, ¿por qué aceptarla? Y especialmente, ¿por qué imponerla a su hijo cuando no estamos de acuerdo con ella? ¿Por qué iniciar la fabricación de un niño que sufrirá y morirá sin lugar a dudas? ¿Y por qué agregar la noción de justicia penal a estos horribles e inútiles castigos universales que son sufrimiento y muerte? Construye seres perfectos, edúcalos perfectamente y dales la bienvenida. Al menos, con una amabilidad permanente y general, si no, ¿por qué fabricarlos? Justicia natural. Lo artificial está incluido en lo natural. La verdad de descripción arregla al mundo humano porque trata de atenerse a los hechos lo mejor posible. Es por eso que debemos aceptar las demostraciones de los científicos sobre lo que somos y del universo. La verdad no es democrática ni demagógica ni populista, está argumentado. La verdad no es el resultado de una elección o una petición. Con Cesare Beccaria en el siglo XVIII, la noción de los delitos y las penas se puso un poco más humanamente. La tortura como coadyuvante del sistema penal comenzaba a llamar la atención de los humanistas, pero aún no habían hecho las preguntas correctas sobre sí mismos. Y Michel Foucault en el siglo XX en su libro Vigilar y castigar, Surveiller et punir, nunca menciona algunas nociones existenciales aunque cruciales. Darwin entre dos iba a exponer sus ideas sobre la evolución un siglo después de Beccaria y un siglo antes de Foucault. Aunque Darwin puede haber revelado la evolución a los humanos, no parecen haber entendido las implicaciones en lo social. Me gustaría que la humanidad pensara de una manera diferente de verse, pero no de cualquier manera, la auténtica, la que debería haber surgido con Lucrecio, Copérnico, Galileo, Darwin, Einstein, Crick y Watson, y muchos otros que nos han revelado en parte el universo y nuestra verdadera naturaleza humana y que han destruido nuestras creencias. Dios murió. Y al morir Él no nos hizo responsables de nuestra existencia. Nuestra justicia y las relaciones humanas todavía se basan en viejas creencias. La creencia es un bloqueo mental que solo trae confrontaciones absurdas ya que somos inocentes de existir. Debemos despertarnos y volvernos a la realidad. Una justicia natural es una justicia que tiene en cuenta la evolución del hombre, su filogénesis a partir de las células iniciales, su procedencia de los mecanismos inducidos por el universo, y una justicia que deja caer las creencias. Una justicia natural es una justicia que admite los mecanismos reales de la vida, los mecanismos reales de la persona humana. Los animales tienen una cultura. Esta cultura de la que hemos surgido ha evolucionado a lo largo de los millones de años comenzando y perdurando tan pronto como el sistema nervioso ha sido lo suficientemente sofisticado como para memorizar unos segundos de comportamiento y el medio ambiente, permitiendo que su comportamiento se transmita a su descendencia o a sus vecinos. La cultura es un sistema que ha evolucionado sin discontinuidades. La continuidad cultural es importante para comprender nuestros defectos actuales.
Cuando apareció el lenguaje, las rutinas de comportamiento y las antiguas costumbres existían en los recuerdos. Y el lenguaje permite complicar el pensamiento casi hasta el infinito a medida que se enriquece, entonces comenzamos a tratar de explicar los fenómenos fuera de nuestra comprensión. No teníamos suficientes elementos ni suficientes funciones mentales para procesar adecuadamente nuestras impresiones de nuestro entorno. Los animales, que éramos y aún somos y siempre lo seremos, han llegado a inventar nociones que no tienen sentido en absoluto, al igual que la noción de responsabilidad. Mientras que el universo y todo lo que contiene es responsable de existir sin responsabilidad. La del libre albedrío, si bien que estamos una disposición de los mecanismos del universo, que somos el resultado y que no podemos hacer nada al respecto, el libre albedrío es imposible, no puede ser inducido por un universo determinista. Así como la función mental creencia que ralentiza nuestra evolución cultural al bloquear la razón sobre temas antiguos que han sido pensados por nuestros antepasados que han estado muertos durante miles de años. La creencia es una enfermedad mental prima de la obsesión, mucho más agresiva. Y según estas creencias imaginadas hace mucho tiempo, nos hemos quedado estancados en las falsedades que todavía usamos hoy para torturar, encerrar, herir o matar a personas fabricadas y educadas por nosotros mismos, sus padres y asociados, cuando los culpamos por sus actos antisociales. Alguien solicitó participar en la sociedad antes de verse obligado a existir. ¿O alguien firmó algún contrato social antes de ser fabricado? El reconocimiento de nuestro origen animal que se argumenta científicamente, por lo tanto, una verdad descriptiva, debe hacernos revisar nuestra justicia que no puede ser penal, sino educativa. La justicia puede seguir viviendo, pero como árbitro. Y si podemos alcanzar la inteligencia que estamos buscando, sin entusiasmo, tal vez la policía y el ejército podrían reconvertirse en educadores. Hay conocimiento para retirarse de las múltiples creencias en todo el mundo y, en todo momento, es que podemos actuar de manera estúpida o inteligente a partir de ideas simples. Las ideas tienen peso en el comportamiento. Sería mejor si nuestras ideas fueran buenas, las acciones seguirán. Equidad y derechos humanos. If my cup won't hold but a pint, and yours hold a quart, wouldn't you be mean not to let me have my little half measure full? Sojourner Truth 1851. La equidad es la base de los derechos humanos. Cuando tus padres consideraron darte a luz, soñaron con Superman o Wonder Woman. Pero la probabilidad de que usted sea solo un humano con un coeficiente intelectual de más de 100 fue del 50%. Y que tenga un cociente físico mayor que 100 también fue del 50%. Lo mismo ocurre con cociente emocional, cociente sexual, cociente cultural. Lo que matemáticamente le dio alrededor del 3% de posibilidades de tener todos estos cocientes por encima de 100. Ciertamente no querían que naciera con discapacidad física o intelectual, pero el riesgo era muy alto. Entonces jugaron la lotería de la vida sobre su existencia o más bien la ruleta rusa o incluso el tobogán fatal. Elige. Pero una vez que un ser que sufre es fabricado, ¿cómo deshacer el sufrimiento? Si usted no quiere ser equitativo, especialmente conmigo o con el resto del mundo, significa que si la mejor defensa es el ataque.
que debo eliminarte lo más rápido posible, porque su existencia es una amenaza constante. Debo deducir de su oposición a la equidad que unilateralmente usted se otorga el derecho de cometer crímenes contra mí o contra uno de los míos. Pero si usted admite eso, lo admite para sus propios hijos y para todos los miembros de su dinastía, que tendrán todo el interés en eliminarte tan pronto como ya no lo necesiten usted. Solo se necesita uno. Así que tenemos leyes contra el parricidio promulgadas por los padres, mientras que sus hijos no han firmado estas leyes, aunque están directamente preocupados. Entendemos por qué los padres quieren protegerse, pero es menos comprensible por qué el amor que deben brindar a sus hijos, y que deben recibir a cambio, los llevó a hacer tales leyes. ¿Por qué protegerse de un posible parricidio si no tiene nada de qué reprocharse? ¿Por qué un niño mataría a la persona que ama si no hay una razón detrás de ese asesinato? Las leyes contra el parricidio son secuelas de nuestra animalidad. Estos son principios animales, los utilizados por la evolución, la ley del más fuerte. Pero la ley del más fuerte no es la ley del más astuto, y mucho menos una ley que emana de la inteligencia. La naturaleza es solo una máquina que no está interesada en el sufrimiento de las cosas que produce, hasta el punto de inducir el sufrimiento como un principio de autorreparación. Este sistema de funcionamiento, al deshacerse del problema y la ley del talión, es el principio de la justicia actual. Para que exista justicia, debe servir para establecer la equidad y controlarla. Porque solo puede justificarse por esta noción. La noción de equidad debe servir como base para nuestras relaciones humanas. Sin equidad no hay sabia humanidad. Esta equidad debe ser una equidad en el bienestar, porque la equidad en la desgracia y en la guerra es absurda. La felicidad es inalcanzable sin bienestar. Pero no hay una persona responsable. Todos somos responsables. Los derechos y las leyes deben basarse en la equidad, en el bienestar y en la responsabilidad. De lo contrario, no tengan hijos. La inocencia de existir. Cuando se imaginaron y modificaron los derechos humanos, no tuvieron en cuenta la obligación que se nos impuso a todos para existir. Ser inocente de existir significa que somos inocentes de ser lo que somos, inocentes de habitar el mundo que se nos ha impuesto y, por lo tanto, inocentes de todas nuestras acciones durante nuestra vida. Nuestras acciones dependen de la existencia de nuestro cuerpo y nuestro intelecto, es decir, todos nuestros potenciales físicos y mentales, no deseados, que no están validados antes de nuestra existencia por nosotros mismos, por supuesto, igual que el mundo, el lugar del mundo y el cultura en la que existimos sin previo acuerdo, obviamente. No somos autógenos y no nos volvemos autógenos. La justicia parece considerar que los individuos son autógenos, se fabricaron a sí mismos, por lo que son responsables. No, las personas han sido iniciadas por otras personas, sus padres, pero mágicamente, de repente se vuelven responsables de existir. Responsables de ser quienes son, responsables de sus imperfecciones de construcción, cuando no son visibles, y responsables de su educación. Es como si se autogeneraran voluntariamente intelectualmente a pesar de todas las diferencias humanas, alrededor de los 12 o 18 años, y es lo mismo para todos. Solo algunas excepciones según los expertos en psiquiatras. Las personas que no han pedido existir,
cualquiera que sea la supuesta inteligencia que se les presta, especialmente impuesta. Y el llamado mundo maravilloso en el que están instalados sin su voluntad, han generado su propia responsabilidad. Asombroso. No se me puede culpar por hacer lo que hice, porque si no me hubieran puesto en las condiciones para hacerlo no podría haberlo hecho, y sin la existencia no podría haber hecho nada. Ni bien, un acto supuestamente bueno según la sociedad, ni malo, un acto supuestamente malo según la sociedad. Si mi mano no existe, no puede asir un objeto, sostener una daga, apretar un gatillo, presionar un botón. Si no existo, no puedo hacer el acto que se me atribuye. Si cometo un acto, es porque me pusieron en condiciones de realizarlo. ¿Por qué fabricar el potencial para ser criminal y el potencial para ser una víctima? Si el fabricante del criminal o la víctima no es responsable, ¿quién es? La inocencia de existir está vinculada a la coerción que tenemos de existir sin nuestro consentimiento y en un mundo que no hemos consentido. Nos enfrentamos al hecho consumado de existir y nunca hemos firmado un contrato social de nacimiento antes de existir, obviamente. Un contrato social de nacimiento firmado después de nuestro nacimiento no tiene valor ya que se refiere al lanzamiento de nuestra fabricación. Un contrato social firmado por nuestros padres para nosotros no tiene valor. No heredamos el contrato social que precede a nuestra existencia. No se impone un contrato, pero sin este contrato, que es necesario para una asociación sana y equitativa, la sociedad está criminalmente constituida. En una sociedad criminal constituida de acuerdo con sus propios términos, sus leyes no valen nada. No estamos en una sociedad justa, sino en una dictadura, cuyo origen es animal, que está buscando hipócritamente ocultar y olvidar este origen. La inocencia de existir también está relacionada con la construcción y la arquitectura no seleccionada de nuestro cuerpo físico y mental. No somos dioses ni superhombres, águilas, leones, babosas o mariquitas. Los fabricantes y sus asociados conocen todas las incertidumbres de la creación de una existencia. Al lanzar la fabricación, son, por lo tanto, de acuerdo con su propio código de responsabilidad, responsables de los resultados de la fabricación y de la vida en su conjunto de la persona fabricada. El lanzamiento de la fabricación ya no es el de un prototipo experimental. Han existido 100.000 millones de personas. Es suficiente como base experimental. La normalidad y la naturalidad de nuestra fabricación no son argumentos válidos para el lanzamiento de nuestra fabricación. Porque ningún ser humano que se supone inteligente puede aceptar las órdenes de la naturaleza, que es solo un mecanismo, una máquina. Además, ningún orden puede obligar a un ser humano a procrear. Solo los animales y los idiotas actúan sin pensar. La inocencia de existir también está vinculada al hecho de que la memoria es un libro blanco en la construcción y una caja negra para la vida. Los padres y los educadores vierten lo que quieren sin dominar el aprendizaje de lo que sucede en este cerebro donde las conexiones se establecen de acuerdo con los mecanismos neuronales naturales. La estructura general del cerebro y las particularidades de cada uno, su dieta, los defectos de fabricación y los riesgos de funcionamiento. La inocencia de existir también está vinculada al hecho de que todo lo que existe es responsable, sin responsabilidad, comenzando con el universo y todo lo que contiene, por lo tanto, con nosotros.
La responsabilidad no puede nacer de la responsabilidad de los mecanismos que nos constituyen. La inocencia de existir también está vinculada al hecho de que el libre albedrío no existe. No somos de origen divino y no estamos compuestos de características que un ser divino nos impide comprender. El libre albedrío no puede nacer de la coerción inicial de la existencia y la responsabilidad de los mecanismos del universo. Su existencia nunca se ha demostrado cuando es fácil dar a los científicos el orden de investigación. La justicia falla en su deber de verdad sobre este tema. La demostración de su imposibilidad fue hecha por mí y por otros. Su existencia no cambiaría el hecho de que nos hemos visto obligados a existir y ser como somos sin haberlo deseado. Siempre hay imperfecciones físicas y mentales. La existencia del libre albedrío no cancela la inocencia de existir. Una demostración de la existencia del libre albedrío debe ser simple, absoluta, perfecta, innegable, de lo contrario. La duda beneficia al acusado. La inocencia de existir está vinculada al hecho de que la vida es un orden que se nos ha dado. Una orden ejecutada, buena o mala, está bajo la responsabilidad de la parte que ordena cuando la ejecución no ha sido aceptada explícitamente, o cuando la aceptación es el resultado de una manipulación mental. Sin embargo, nacimos libros blancos. Todo lo que está en nuestro cerebro proviene de la vida que se nos impuso. De modo que el ordenante que conocía las implicaciones sobre el hecho, debería conocerlas. La existencia es una manipulación constante que comienza con la impregnación parental. La cultura promedio que actualmente se encuentra en el cerebro humano ha evolucionado desde los primeros animales multicelulares con un sistema nervioso capaz de memorizar alguna información. No somos responsables de ello ni del sistema evolutivo. Nunca hay una ruptura en una evolución. Consecuencias. Todos estamos en la misma situación. Pero no está en mal que tenemos que revisar el mundo humano, y las sociedades, sino en bien. La noción de inocencia para existir debe nos tirar hacia arriba. Todos debemos ser conscientes de ello. La noción de culpabilidad de las personas es absurda y obsoleta. La noción de castigo, la pena debe ser eliminada de la mentalidad humana. La culpa que sientes cuando tienes una conducta estúpida o mala, puedes y debes deshacerte de ella. Su hijo es inocente, tú también, tus padres, tus vecinos y toda la humanidad. La inocencia se transmite, pero no la culpabilidad. La culpabilidad es un error en la interpretación de la conducta humana. No se trata de dejar de hacer leyes. Se trata simplemente de dejar de castigar. Debe admitirse y reconocerse que las personas no están en la sociedad por aceptación personal, que no están formadas física e intelectualmente por la autogenia. Están fabricados de manera imperfecta y educadas de manera imperfecta por los miembros de una sociedad imperfecta para un propósito personal y social. Eso no puede ser el de la persona fabricada para servir, independientemente del servicio que presta a sus padres y a la sociedad. Las leyes, si es necesario, deben usarse para la vida social y el aprendizaje, ya que nacemos vírgenes de información culturales y de funciones culturales. Tu hijo es una persona. Desde su nacimiento, él ya no te pertenece, porque nadie le pertenece a nadie. Pero cuando lo concibes,
¿Sabes que fabricas a una persona a la que envías para tu servicio personal en el tobogán fatal, los tormentos de la vida y la muerte inevitable, y eso, sin ningún uso para ella? Antes de comenzar su fabricación, pero útil solo para ti. Todos nacemos de una iniquidad funcional. Nuestros padres nos hicieron sin nuestro consentimiento. Pero no es porque nuestros padres están en la misma situación que nosotros, que cambia esta inequidad normal, animal, en algo justo y ético. Cuando la normalidad no es justa, nuestras leyes lo prohíben en muchos casos, como el asesinato, la violación, el robo de territorios u objetos. Dado que la procreación no es ética. ¿Por qué? Como mínimo, no piense en una forma más amable de introducir y dar la bienvenida a las personas al sistema de vida. ¿Puede nuestra humanidad dar ese paso? El principio de inocencia para existir es: nadie puede ser considerado responsable de existir o de sus acciones, durante su existencia, cuando no ha pedido existir. Y cuando no ha pedido más la forma de su existencia que el lugar de su existencia. Este es siempre el caso, ninguna entidad mortal o inmortal puede derogar esta ley. Individuo y sociedad. La noción de coerción de existencia y, por lo tanto, de inocencia para existir es, creo, fácilmente comprensible para la procreación individual. Este procreador debe saber que su hijo es inocente de sus acciones, ya que lo fabricó de manera imperfecta e imperfectamente educada. No me imagino que eso sea incomprensible. Sin embargo, ¿cuántos padres están castigando a sus hijos, y no solo usando el castigo establecido en un sistema educativo, sino porque están molestos porque el niño no entiende? ¿No es usted el fabricante responsable de las habilidades físicas e intelectuales de su hijo? ¿No eres tú el responsable de lo que ingresa al cerebro del bebé, un cerebro que has construido? ¿No eres tú quien creó todos los mecanismos que gestionan el conocimiento y las acciones de tu hijo? Y no culpe a la naturaleza, es solo una máquina y, por lo tanto, no culpe a la naturaleza de su hijo, porque ya conoces de antemano todos los entresijos de la procreación. Les recuerdo que el niño no pidió existir para su servicio. Si no sabe cómo manejarlo, no lo culpe por su incompetencia. Es inocente de existir y de ser lo que es. Pero, ¿por qué sería cierto para el hijo del otro? ¿Por qué sería cierto para una sociedad? Los padres lanzan la fabricación de una existencia sabiendo de antemano todos los problemas, sin excepción, que causarán a la persona procreada. Si no los conocen a todos, la sociedad los conoce, y ella acepta este lanzamiento de procreación por capricho de los dos futuros padres. Los padres y la sociedad no pueden esconderse detrás de los caprichos de la naturaleza para decir que no consideran los innumerables problemas que enfrentará su hijo. Todos los posibles resultados de la procreación son conocidos. Es como si el modelo de niños que querían estuviera en la tienda, pero que solo tenían el sorteo como opción, de mejor a peor, para su descendencia. La sociedad da su consentimiento a sus socios para procrear. Es un acuerdo implícito. En realidad, es una autorización para que cada socio procree sin tener que preguntar explícitamente a la sociedad. Las personas nacen, es decir, se hacen con el acuerdo tácito de la sociedad. La sociedad es responsable de sus vidas. Cada miembro de la sociedad se encuentra en la misma situación. Todos se enfrentan al hecho consumado de existir. Nadie es responsable de existir.
Nadie es responsable de sus cualidades y sus defectos físicos e intelectuales. La sociedad conoce todos estos detalles. La sociedad acepta de antemano cualquier defecto de fabricación física o intelectual, ya que conoce todos los peligros de la fabricación y los autoriza, incluso los más terribles, los más abominables. La sociedad, si afirma que existe la responsabilidad, es responsable de la misma responsabilidad hacia sus asociados que obliga a existir. Cualesquiera que sean sus cualidades y especialmente sus defectos, porque son los defectos de las personas quienes la perturban, individuos cuya fabricación ha autorizado, y que no han dado su consentimiento para existir, obviamente, ya que es una fabricación total. Es la fabricación la que da vida. Las parejas iniciar la fabricación por cópula o médicamente. La fabricación es automática y natural. Puede ser natural, pero dado que la cópula es voluntaria, la responsabilidad recae en los copuladores que se supone que son libres y voluntarios. Y especialmente sabiendo todos los peligros de la fabricación, incluida la eventual muerte del procreador o la adquisición de patología más o menos grave. Todo esto se sabe. 100.000 millones de personas han existido. 8.000 millones de personas viven juntas hoy. Tenemos experiencia. La medicina está muy avanzada. Ella sabe todo eso. La OMS hace una lista de todos los problemas de procreación. Nada está escondido. La sociedad lo sabe. Si la responsabilidad existe de acuerdo con sus propias referencias filosóficas, entonces la sociedad, que permite, autoriza la procreación para su beneficio, pero no para el beneficio de aquellos que fabrica, es responsable de los individuos, su salud y su intelecto. Por lo tanto, de su buena o mala integración social. Es lo mal insertado lo que nos preocupa. Están en un jardín de zarzas y espinas que no pidieron, al igual que su existencia. No son responsables de quiénes son ni de lo que hacen. Esto implica que la sociedad puede ser excusada por ser estúpida, pero como cada uno de nosotros opera retroactivamente, significa que puede corregirse. El castigo es absurdo e inútil. Solo tiene que admitirlo. Una sociedad es un conjunto de asociados. La Constitución francesa usa el término sociedad o social 30 veces, y la palabra se cita 2 veces en derechos humanos. Somos, por lo tanto, asociados. Lo que significa que lo que hace cada socio está de acuerdo con el tipo de contrato implícito o escrito que los miembros de la asociación tienen entre ellos. Siempre y cuando esto no esté explícitamente prohibido. Sin embargo, la procreación no solo está permitida, sino que es la única forma en que la sociedad puede continuar. Lo que significa que sea cual sea el resultado de una procreación, la sociedad lo acepta. Además, la sociedad ha hecho obligatoria la escuela, lo que hace que cada asociado esté vinculado por la educación a la sociedad. Por lo tanto, la sociedad se ha hecho cargo de la educación de sus miembros y es totalmente responsable de ello. Porque quien interviene arbitrariamente en una acción, incluso en parte, es responsable de la totalidad de la acción. Si la procreación fuera un asesinato, los miembros serían cómplices, y para mí la procreación es un crimen en el sentido social del término. En el caso de la procreación, podemos decir que cada miembro es corresponsable de la creación y educación de cada uno por la simple aceptación implícita de su procreación. El principio de equidad hace a todos responsables de todos y de cada uno.
pero somos responsables sin ser culpables. Responsable en el sentido de que se refiere a la causa visible. Y nadie es penalizable porque todos estamos en el mismo caso. Tengo dudas sobre el concepto de sociedad que nos une, porque una sociedad es una asociación de personas que cooperan, pero no cooperamos. Todos somos competidores. Para la sociedad considerada como un organismo, individualmente somos solo relleno. Servimos para reemplazar a los muertos, y así es como los gobernantes nos consideran. De lo contrario se encargarían de todos individualmente, todos seríamos iguales en tratamiento, riqueza, potencialidad, salud, longevidad, bienestar, etc. Las personas no tienen que merecer la igualdad, ya que han sido obligados a existir. No tienen que coquetearle a la sociedad. No tienen que ponerle lustres los zapatos a la sociedad para lograr un bienestar mínimo. Cuando la sociedad castiga a uno de sus miembros, no ve que castiga el resultado de su propia creación y educación. La sociedad tiene las llaves de la tienda, el resultado es la persona a la que castiga. Es rentable cubrirse los ojos y no ver que esta persona es el resultado de actos sociales, es decir, procreación por dos de sus miembros y educación por la sociedad que ella misma es imperfecta? Es solo una cuestión de buscar dónde está el problema y tratar de encontrar la solución. Como operamos retroactivamente, la solución está en la comprensión y en la educación colectiva. Lo que aprendemos nos cambia. En lugar de castigar, uno debe preguntarle a la persona declarada culpable cómo quiere resolver el problema que ella ha causado en parte por su comportamiento. ¿Quiere ella volver a la sociedad o quiere ser excluido? Luego, debe ofrecer diferentes métodos de reintegración o exclusión según lo que deba corregirse. La reincidencia es un problema ligeramente diferente porque implica que la reintegración no funcionó correctamente. Sobre todo, la sociedad debe buscar el error que cometió hacia esa persona. Pero no me corresponde a mí dar la solución al reconocimiento de la inocencia de existir. Debería ser fácil encontrar unos pocos miles de personas competentes. Conclusión. Cualquiera sea la forma social que unirá a los humanos entre sí en el futuro. Incluso si esta asociación es la más dulce, amable, equitativa e igualitaria posible, siempre quedará el problema ético subyacente a la formación de esta sociedad, que es la incorporación sin su consentimiento previo de personas que se fabrican sin control, al azar, y se insertan para poblar la sociedad continuamente, para llenar la mortalidad. Es una servidumbre, una toma de riesgos, una condena a sufrir y morir para servir las ideas de los existentes, ideas que no son necesariamente las de los nuevos participantes a pesar de su impregnación de la cultura social desde el nacimiento. Y esto no es ético, ni justo, ni amable, ni dulce. No admito haber sido fabricado para servir, y para echarme la culpa de lo que soy o de lo que hice. Mientras que no soy responsable de existir ni ser responsable de mis facultades ni de ser responsable del mundo que me rodea y eso me da forma, esto es absurdo. Existimos sin haberla solicitado. Deberíamos ser considerados por todos nuestros semejantes y otros seres inteligentes como invitados en el mundo. Quiero ser considerado un invitado y no un esclavo. De lo contrario es inútil obstruir el planeta con un ser que no lo amará. Tu planeta se convierte en una verdadera basura llena de esclavos carroñeros. Recuerde que fabricar a una persona discapacitada
desde su nacimiento o no. Es un gran crimen. Si el aleteo de una ala de mariposa puede causar disturbios al otro lado del planeta, entonces este argumento contra la criminalidad debería ser suficiente para provocar cambios profundos en nuestro comportamiento social e individual. Basta, pues, no guardar para sí misma esta idea. Solo es utópica si la pensáis así, de lo contrario, al difundirla aumenta de peso y su vuelo. Oraciones contextuales. 1. Si una vida es absurda, entonces 8.000 millones de vidas son 8.000 millones de veces más absurdas. 2. ¿De qué me sirve mi existencia antes de existir? Respuesta. A nada, porque yo no existía antes de mi fabricación. ¿Qué me sirve mi existencia después de haber existido? Respuesta. A nada, porque dejaré de existir. 3. Uno no puede reprochar sus interacciones con el mundo a una persona que no pidió existir para interactuar. 4. La procreación solo sirve a aquellos que ya existen. Nadie controla esta procreación o el camino que seguirá la persona procreada. Una vez que usted ha engendrado el sufrimiento, ¿cómo deshacerlo? Solo los animales insensibles y sin inteligencia procrean en estas condiciones. 5. Una persona que hace un niño acepta tácita el mundo tal como es, y, por lo tanto, no puede manifestar su desaprobación social del estado del mundo, excepto para pretender que ha sido engañado, y admitir su propia estupidez. 6. Es natural tener hijos, pero es un poder, no un derecho. El crimen es natural, así como la violación. Ellos también son poderes, pero están prohibidos. 7. Si empujas a una persona en un tobogán, eres legalmente responsable de lo que podría pasarle, pero si arrojas violentamente a una persona, a tu hijo, sobre el tobogán fatal de la existencia, la justicia lo permite y probablemente lo aprueba. ¿Por qué? 8. Nuestro comportamiento depende de nuestro conocimiento. Y cuando nuestro conocimiento es incorrecto, nuestro comportamiento también lo es. La verdad, por lo tanto, debe ser generalizada, sea lo que sea, para todos. 9. La verdad no es democrática, ni demagógica ni populista. Se basa en argumentos. La verdad no es el resultado de una elección o una petición. 10. Cualquier forma de manipulación mental contradice el libre albedrío, comenzando con la educación en un cerebro virgen al nacer, el aprendizaje, el diálogo entre dos o más personas, la propaganda, la publicidad, la hipnosis, las noticias falsas, incluidas varias religiones, etc. 11. Si eres incompetente en la fabricación y educación de un ser humano, tienes la oportunidad de dejar de fabricarlo. Pero todos somos incompetentes porque un ser humano, sensible y consciente, exige perfección. 12. Lo artificial está incluido en lo natural. Esto significa que el hormiguero es lo artificial de una hormiga, pero es natural que el montículo de termitas es lo artificial de una termita, pero es natural, y de la misma manera cualquier idea. Cualquier acto y cualquier herramienta de la humanidad son cosas artificiales de los humanos, pero son naturales. 13. La diferencia entre la selección natural y la selección artificial, por lo tanto, no es muy grande ya que lo artificial está incluido en lo natural. 14. Nadie está obligado a obedecer las órdenes de una máquina, por lo tanto,
de la naturaleza y el universo. 15. Si el juez mismo no se siente responsable de la mala educación de su propio hijo, al juzgarlo, ¿quién puede ser responsable? 16. Los funcionarios científicos están a las órdenes del Estado. Los científicos profesionales están a las órdenes de sus empresas. ¿Qué científicos nos informan de las verdades que descubren sin restricciones de sus superiores? ¿Qué científicos no están censurados? 17. El libre albedrío nunca ha sido probado científicamente, pero la duda sobre su existencia beneficia al acusado. ¿Qué abogado utilizó este argumento incuestionable para evitar el encarcelamiento de su cliente? 18. El todo no es superior a la parte, es diferente de la parte. La noción de superioridad es un juicio de valor. Por ejemplo, un conjunto de átomos. Una molécula no es superior al átomo, simplemente tiene diferentes funcionalidades. 19. Cuando el Código Penal sirve para educar a alguien que no sea el acusado, no es justicia. 20. Nadie tiene derecho a castigar a nadie más que su mismo. 21. Supongo que un automóvil autónomo no será responsable de los accidentes que causará, y que si el fabricante es incompetente, su licencia será eliminada. 22. El universo es determinista. El libre albedrío es una imposibilidad técnica, pero incluso si el libre albedrío fuera posible, la coacción de existir nos hace inocentes de nuestras acciones. 23. Una persona en la adversidad es una víctima cuya justicia debe preocuparse antes que nada. El malestar debería ser suficiente para presentar una queja contra sus procreadores y asociados. 24. Si no tiene un coeficiente intelectual de 1000 y un cociente físico de 1000, solicite una compensación porque se lo deben a usted. 25. El libre albedrío es imposible. No puede ser inducido por un universo mecánico determinista. 26. La idea de un paraíso no terrestre implica la imperfección admitida de este mundo y la imperfección de los seres que viven allí, ya que han sido expulsados de él. Lo que debería ser suficiente para quitarles toda responsabilidad. 27. El supuesto mérito de cada persona en la sociedad depende, en primer lugar, de su existencia. Por lo tanto, de sus capacidades físicas e intelectuales, luego de su educación y luego de su trabajo. Como nadie merece su existencia, y dado que nadie merece una discapacidad, nadie merece un talento y los beneficios que se derivan de él. 28. Un tigre salvaje es un tigre libre para matar a otro tigre. Un capitalista salvaje es un capitalista libre de hacer de otro hombre un esclavo por dinero. Es el liberalismo animal. 29. ¿Cómo puede la suma de automatismos que constituyen nuestro cuerpo dar algo más que un autómata?